Hay algo que casi nadie sabe sobre Ted Bundy. No es el número de víctimas, no es la forma en que las encontró, no es siquiera cómo logró escapar 2 veces de la custodia policial. Es lo que dijo las últimas horas de su vida. El 23 de enero de 1989, a pocas horas de ser ejecutado en la silla eléctrica, Ted Bundy pidió hablar con el FBI. Los agentes llegaron esa noche, encendieron sus grabadoras, y lo que escucharon cambió todo lo que creían saber sobre él. El FBI grabó esas confesiones, las clasificó, y durante casi 20 años, esos archivos permanecieron sellados. Hoy los vamos a abrir. Oficialmente, Ted Bundy confesó el asesinato de 30 mujeres en 7 estados, entre 1974 y 1978. Los documentales llevan décadas contando esa historia, y todos cometen el mismo error. Se enfocan en él, en su cara, en su inteligencia, en su supuesto encanto, en la forma en que seducía a los jurados, a los periodistas, a las cámaras. Pero hay una pregunta que esos documentales nunca responden de verdad, y es la única que importa. ¿Cómo es posible que un hombre capaz de hacer lo que hizo Ted Bundy tenga que ser obviamente diferente, tenga que verse distinto, comportarse distinto, dar señales imposibles de ignorar? La realidad es mucho más incómoda que eso. Theodore Robert Cowell nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Su madre se llamaba Eleanor Louise Cowell. Tenía 22 años y no estaba casada. En la América de los años 40, eso era suficiente para destruir una reputación, así que la familia tomó una decisión. Ted sería criado por sus abuelos, y su madre, Eleanor, sería presentada ante el mundo y ante el propio Ted como su hermana mayor. Creció creyendo que su madre era su hermana y que sus abuelos eran sus padres. Descubrió la verdad adolescente. Nunca habló de ello públicamente, pero los investigadores que lo estudiaron durante años coinciden en algo. Ese momento importa, no como excusa, como dato. El abuelo materno, Samuel Cowell, era un hombre violento, autoritario, con explosiones de ira que aterrorizaban a la familia. Hay testimonios de vecinos y familiares que describen a Samuel arrastrando a los animales del jardín por la cola, golpeando a su esposa, amenazando a sus hijos. Ese fue el primer modelo de masculinidad que Ted Bundy tuvo, el primer ejemplo de cómo un hombre se relaciona con el mundo. Él lo adoraba. A los 12 o 13 años, según declaraciones propias y de personas cercanas, Ted Bundy comenzó a encontrar revistas, pornografía, pero no la que circulaba normalmente entre adolescentes de su época. Buscaba algo específico, imágenes que combinaban sexo con violencia, con dominación. Él mismo lo describió años después como una búsqueda activa, no un hallazgo accidental. Encontraba ese material en contenedores de basura, en librerías de segunda mano, en cualquier lugar donde nadie lo viera. Cuando lo arrestaron décadas después, los investigadores registraron sus pertenencias. Lo que encontraron confirmaba que esa obsesión nunca había desaparecido, había crecido. Pero aquí viene la parte que los documentales cuentan mal. Todos estos datos, la mentira familiar, el abuelo violento, la pornografía, se presentan como si fueran la explicación, como si sumaran hasta dar como resultado un asesino. Y eso es exactamente lo que Ted Bundy quería que creyéramos. Porque mientras todo eso ocurría, Ted Bundy también era un estudiante brillante, un joven carismático, un voluntario comprometido, un novio atento, un empleado confiable. Y esa es la contradicción real que nadie sabe cómo explicar. En 1972, Ted Bundy consiguió trabajo en una línea de crisis en Seattle, una línea telefónica donde personas al borde del suicidio llamaban buscando ayuda. Su trabajo era escucharlos, calmarlos, darles razones para seguir viviendo. Era extraordinariamente bueno en eso. Su compañera en esa línea de crisis era una mujer llamada Ann Rule, periodista,
escritora, alguien que pasó cientos de horas junto a Ted, hablando, riendo, compartiendo turnos nocturnos. Ann Rule describió a Ted Bundy como uno de los seres humanos más empáticos que había conocido. Lo describió como alguien que genuinamente parecía conectar con el dolor ajeno. Ann Rule escribió después el libro más importante que existe sobre Ted Bundy. Lo escribió porque no podía entender cómo el hombre que había conocido y admirado era el mismo hombre del que todo el mundo hablaba. Esa pregunta, la de Ann Rule, es la pregunta correcta. Sus compañeros del Partido Republicano de Washington, donde trabajó como asistente político, lo describían como un futuro líder. Alguien con ambición, con inteligencia, con un futuro brillante por delante. Su supervisora lo recomendó para becas, para puestos de responsabilidad, para oportunidades que la mayoría de jóvenes de su edad no tendrían nunca. Todos vieron a Ted Bundy de cerca. Ninguno vio lo que estaba pasando. Y eso no es porque fueran ingenuos, es porque Ted Bundy no era un monstruo disfrazado de persona normal. Era una persona normal que tomó decisiones monstruosas. Y esa distinción cambia todo. Cuando los psicólogos forenses lo evaluaron después de su arresto, el diagnóstico fue trastorno de personalidad antisocial con rasgos de psicopatía severa. Es el diagnóstico que aparece en todos los documentales, el que se pronuncia con solemnidad frente a la cámara como si explicara algo. No explica nada, porque ese mismo diagnóstico no explica por qué mantuvo una relación estable durante años con una mujer llamada Elizabeth Klopfer, que lo amaba, que lo conocía, que eventualmente llamó a la policía para reportarlo como sospechoso y a que la policía ignoró. No explica por qué sus profesores de derecho lo consideraban uno de sus mejores estudiantes. No explica por qué el gobernador del estado de Washington, Daniel Evans, lo conocía por su nombre. La psicóloga Dorothy Lewis, que lo entrevistó extensivamente en el corredor de la muerte, llegó a una conclusión diferente a la del diagnóstico oficial. Lewis argumentaba que Bundy había sufrido trauma infantil severo y no detectado, que el sistema que debía haberlo identificado y tratado no existía, que lo que la sociedad llamaba maldad era en parte el resultado de décadas de daño acumulado sin intervención. Lewis no lo decía como excusa, lo decía como advertencia, porque si Bundy fue fabricado, al menos en parte, por experiencias que la sociedad podría haber interrumpido, entonces la pregunta deja de ser ¿qué tenía él de diferente? Y se convierte en algo mucho más incómodo. ¿Cuántas personas con ese mismo historial están ahí afuera ahora mismo? ¿Y qué estamos haciendo para identificarlas antes de que sea demasiado tarde? Eso es lo que los documentales no quieren responder, porque responderlo significa aceptar que Ted Bundy no fue un accidente, fue un síntoma. En unos minutos, vamos a ver la primera vez que el sistema tuvo a Ted Bundy en sus manos. Lo tuvo, literalmente, y lo dejó ir. Vamos a ver exactamente cómo pasó eso y cuántas mujeres murieron después de ese momento. Voy a pedirte que hagas algo diferente durante los próximos 12 minutos. Olvida a Ted Bundy. No su cara, no su inteligencia, no las anécdotas sobre cómo seducía a los jurados. Todo eso puede esperar, porque hay algo que ocurre en casi todos los documentales, en todos los podcasts, en todos los artículos que se han escrito sobre este caso, y es tan sistemático que ya casi no lo notamos. Las víctimas desaparecen. Aparecen como fotografías escolares en blanco y negro, como nombres en una lista, como el contexto necesario para contar la historia de él. Netflix dedicó horas a mostrar la cara de Ted Bundy, su voz, sus gestos en el juzgado. Las víctimas aparecen en pantalla un promedio de 40 segundos cada una. 40 segundos para una vida completa. Eso termina aquí, porque detrás de cada nombre en ese expediente había una persona con historia, con planes, con personas que la amaban y que llevan décadas cargando con una pérdida que ningún documental ha tenido la decencia de tratar como merece. Vamos a conocer a 3 de ellas, de verdad. Linda Ann Healy tenía 21 años
y una vida que ya había empezado a construirse con intención. Estudiaba psicología en la Universidad de Washington, en Seattle, no porque no supiera qué hacer con su vida, sino porque había decidido dedicarla a entender cómo funciona la mente humana y cómo ayudar a las personas cuando esa mente falla. Sus profesores la recordaban como alguien que participaba, que cuestionaba, que iba más allá de lo que se pedía en clase. Fuera de la universidad, Linda tenía otro trabajo. Presentaba un segmento de esquí en una radio universitaria local. Se levantaba antes del amanecer para llegar a tiempo. Sus compañeros de emisora describían ese nivel de compromiso como algo poco común en alguien tan joven. Vivía en una casa compartida con otras estudiantes cerca del campus. Era la noche del 31 de enero de 1974. Lo que se sabe con certeza es esto. Linda se fue a dormir esa noche y nunca volvió a despertar en esa cama. Lo que ocurrió exactamente en esas horas, nadie lo sabe con precisión, y esa incertidumbre es parte del horror, porque lo que sí se sabe es que alguien entró a esa habitación mientras sus compañeras de casa dormían, y se llevó a Linda sin que nadie escuchara nada. Cuando sus compañeras notaron su ausencia a la mañana siguiente, asumieron que se había ido temprano al trabajo en la radio. Cuando la radio llamó para preguntar por qué no había llegado, empezaron las preguntas. La policía fue a revisar su habitación, y aquí está el detalle que los documentales mencionan de pasada y que merece mucho más que eso. La cama estaba tendida, perfectamente tendida, pero cuando los investigadores levantaron las sábanas, encontraron la almohada y el matelaz con manchas de sangre. Alguien había lavado las sábanas superiores y había vuelto a tender la cama antes de irse, con cuidado, con tiempo, sin prisa. La policía de Seattle registró eso en su informe y siguió adelante. No conectaron ese detalle con nada más. No había nada más con que conectarlo todavía, porque nadie sabía aún que esto era el comienzo de algo. Los restos de Linda Ann Healy fueron encontrados meses después en Taylor Mountain, junto con los restos de otras víctimas. Su familia esperó meses sin saber nada, sin respuestas, sin un cuerpo, sin un cierre que en realidad nunca llega, porque ese tipo de cierre no existe. Su madre, Doris Healy, pasó años trabajando con organizaciones de víctimas de crímenes violentos, no porque hubiera superado lo que le hicieron a su hija, sino porque era la única forma que encontró de darle sentido a algo que no lo tiene. Lo que la familia de Linda pide hoy es lo mismo que han pedido durante 50 años, que cuando alguien nombre a Ted Bundy, también nombre a Linda. Que cuando alguien estudie este caso, estudie su vida, no solo su muerte. Parece poco pedir, y sin embargo hay que pedirlo. ¿Y cómo es posible que después de Linda, después de lo que le hicieron, Ted Bundy siguiera libre casi 2 años más? Karen Campbell tenía 23 años y estaba en el mejor momento de su vida, o al menos así es como lo recordaban las personas que la conocían. Era enfermera, había estudiado con esfuerzo, había conseguido trabajo y en enero de 1975 estaba de vacaciones en Snowmass, Colorado, con su prometido y los hijos de él. Una familia que estaba empezando a formarse, un futuro que tenía forma concreta. La noche del 12 de enero, Karen y su prometido, el doctor Raymond Gadowski, estaban en el hotel Wildwood Inn. Subieron al elevador juntos después de cenar. Cuando llegaron al piso, Karen recordó que había dejado una revista en el lobby y dijo que bajaba a buscarla. Raymond la esperó en el cuarto. Karen nunca llegó al lobby, nunca regresó al cuarto. Desapareció en algún punto de ese pasillo, en algún momento de esos 60 segundos que tardó en caminar desde el elevador hasta el cuarto o bajar las escaleras. 60 segundos, en un hotel lleno de personas, con su prometido esperándola a metros de distancia. Cuando Raymond salió a buscarla y no la encontró, llamó a la policía. La búsqueda duró semanas. Sus restos fueron hallados a principios de febrero
en un camino de tierra a pocos kilómetros del hotel. El estado en que fueron encontrados permitió a los investigadores determinar muy poco, demasiado poco. Y aquí está el error forense que casi destruyó todo lo que vino después. Los investigadores de Colorado manejaron la escena del hallazgo sin los protocolos que hoy serían estándar. Evidencia que podría haber sido crucial fue comprometida. Pistas que podrían haber conectado este crimen con los de Washington meses antes se perdieron o ignoradas. Lo que salvó el caso, irónicamente, fue un error de Bundy. Un cabello, un único cabello encontrado en la habitación de Karen en el hotel, fue comparado años después, cuando ya tenían a Bundy en custodia, con muestras de su cabello. La coincidencia fue suficiente para conectarlo a esa escena. Pero el caso de Karen Campbell tiene una importancia que va más allá de la evidencia forense, porque Colorado no era Washington, y eso significaba algo enorme en 1975. Los crímenes de Washington eran un problema de Washington, los de Utah eran un problema de Utah, y los de Colorado eran un problema de Colorado. No existía un mecanismo real para que los departamentos de policía de distintos estados compartieran información de manera sistemática y rápida. No existía una base de datos centralizada. No existía nadie cuyo trabajo fuera mirar todos esos casos juntos y preguntar si el mismo hombre podría estar detrás de todos ellos. El caso de Karen Campbell fue el primero que empujó a los investigadores a hacer exactamente esa pregunta. Fue el primer momento en que alguien en una sala dijo en voz alta que los crímenes en 3 estados distintos tenían demasiadas cosas en común para ser coincidencia. Tenían razón, pero ya era demasiado tarde para Karen. ¿Y cómo es posible que después de Karen, con investigadores de 3 estados mirando en la misma dirección, Ted Bundy siguiera libre 3 años más? Kimberly Leach tenía 12 años. Es importante decir eso primero, sin contexto, sin preparación. 12 años, porque una de las formas en que los documentales fallan a Kimberly es precisamente esa, embarrar su edad en medio de datos forenses y análisis criminológicos hasta que el número pierde peso. 12 años. Estaba en 7º grado en la escuela Lake City Junior High, en Lake City, Florida. Le gustaba el teatro, participaba en actividades escolares. Era, por todo lo que describían sus maestros y compañeros, una niña completamente ordinaria en el mejor sentido de esa palabra. Una niña normal con una vida normal, que un 9 de febrero de 1978 fue a la escuela como cualquier otro día. Ted Bundy llevaba 3 semanas libre. Había escapado de la cárcel de Garfield County en Colorado el 30 de diciembre de 1977. Había llegado a Tallahassee con identidad falsa. Había alquilado un cuarto. Había abierto una cuenta bancaria. Había intentado, en apariencia, desaparecer en la normalidad. El 15 de enero, atacó a 5 mujeres en la fraternidad Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida. 2 de ellas murieron, 3 sobrevivieron con heridas graves. La policía buscaba al autor de ese ataque. 3 semanas después, en Lake City, eligió a Kimberly. Los investigadores y psicólogos forenses que han estudiado este caso señalan algo que los documentales sistemáticamente evitan analizar: el hecho de que Bundy eligiera a una niña de 12 años en ese momento específico, cuando la presión policial sobre él era máxima, sugiere un nivel de descontrol que contradice directamente la narrativa del criminal calculador y metódico. No era el mismo hombre que tendía camas cuidadosamente en Seattle en 1974. Algo había cambiado, o algo se había roto. Los restos de Kimberly fueron encontrados 2 meses después en el Parque Estatal Suwannee River. El testimonio más importante del juicio vino de un hombre llamado Clarence Anderson, conductor de camión, que declaró haber visto a un hombre joven y a una niña juntos en una furgoneta en Lake City ese día. Su descripción del hombre coincidía con Bundy.
Su descripción de la niña coincidía con Kimberly. El jurado lo escuchó. Ted Bundy fue condenado a muerte en parte por el asesinato de Kimberly Leach. En el juicio, en un momento que define todo lo que necesitas saber sobre quién era ese hombre, se casó con su novia delante del juez, usando una ley de Florida que permitía que una propuesta de matrimonio verbal en el juzgado fuera legalmente vinculante. Se casó el mismo día que el jurado deliberaba sobre la muerte de una niña de 12 años. El caso de Kimberly Leach cambió la legislación de Florida de manera concreta. Las leyes de protección de menores, los protocolos de alerta temprana en escuelas, los procedimientos de reporting de niños desaparecidos en el estado fueron revisados y endurecidos directamente como consecuencia de lo que le ocurrió a ella. Es lo que queda cuando ya no queda nada más. Las leyes que llevan el nombre de alguien a quien el sistema falló antes de poder protegerla. La familia de Kimberly Leach pidió durante años que cuando se hablara de este caso, se recordara quién era ella antes del 9 de febrero de 1978. Una niña de 12 años a quien le gustaba el teatro y que tenía toda una vida por delante. Eso es lo que merecen Linda, Karen y Kimberly. No 40 segundos en pantalla, no una fotografía entre datos forenses, una historia completa. Y en unos minutos vamos a ver algo que va a hacer que todo lo anterior resulte todavía más difícil de aceptar. Vamos a ver las 3 veces concretas que el sistema tuvo a Ted Bundy en sus manos. Lo tuvo, con evidencia, con sospechosos identificados, con llamadas de personas cercanas a él señalándolo directamente. Y lo dejó ir. Lo que voy a contarte en los próximos 15 minutos no aparece completo en ningún documental mainstream. Aparece en fragmentos, disperso, suavizado, porque cuando lo ves todo junto, en orden, con las fechas exactas y los nombres de las personas responsables, es difícil de procesar. No es la historia de un hombre que fue imposible de atrapar, es la historia de un hombre que atraparon varias veces y soltaron. Vamos a verlo exactamente como ocurrió. Era la madrugada del 16 de agosto de 1975, las 2:30 de la mañana en un barrio residencial de Salt Lake City, Utah. El agente Bob Hayward estaba haciendo su ronda nocturna cuando notó un Volkswagen Beetle que redujo la velocidad al verlo y giró bruscamente hacia una calle lateral. Era un movimiento pequeño, el tipo de cosa que la mayoría de policías habría ignorado. Hayward no lo ignoró. Encendió las luces y siguió al coche. El conductor se detuvo, bajó la ventanilla. Era un hombre joven, bien parecido, con sonrisa fácil y maneras de alguien que no tiene nada que esconder. Se llamaba Ted Bundy. Dijo que había estado viendo una película. Dijo que se había perdido. Hayward pidió que saliera del coche y empezó a revisarlo. Lo que encontró en ese Volkswagen era, en retrospectiva, uno de los inventarios más explícitos de intención criminal que un policía puede encontrar en un vehículo. Una capucha de esquí con los ojos recortados, una máscara de pasamontañas, esposas de metal, cuerda, bolsas de basura, una barra de hierro, guantes. Hayward arrestó a Bundy esa noche, lo llevó a la comisaría, creyó con razón que había encontrado algo importante. El fiscal del condado revisó la evidencia al día siguiente y tomó una decisión que todavía hoy es difícil de entender. Dijo que no era suficiente, que poseer una capucha, unas esposas y una cuerda no era ilegal, que no había evidencia directa de que ese hombre hubiera cometido ningún crimen, que sin más no podía sostener cargos. Ted Bundy salió de esa comisaría y volvió a su vida. En los meses siguientes al arresto y liberación de Bob Hayward, al menos 3 mujeres más fueron asesinadas en Utah y Colorado en circunstancias que los investigadores atribuirían después a Bundy. 3 mujeres que podrían estar vivas. Hayward lo supo, vivió con eso.
Lo dijo en entrevistas décadas después con la voz de alguien que ha cargado algo demasiado pesado durante mucho tiempo. Él hizo su trabajo esa noche. El sistema que debía respaldarlo no hizo el suyo. ¿Cómo es posible que después de eso, con ese inventario encontrado en su coche, Ted Bundy siguiera libre? Porque el sistema no estaba diseñado para lo que tenía enfrente. Para 1977, Ted Bundy ya había sido arrestado en Utah. Ya había sido extraditado a Colorado para enfrentar cargos por el asesinato de Karen Campbell y ya había decidido hacer algo que el sistema judicial americano permite y que en este caso resultó ser un error catastrófico. Decidió defenderse a sí mismo. El juez lo permitió. En teoría, cualquier acusado tiene ese derecho. En teoría, un juez debe garantizar esa opción independientemente de las circunstancias. En la práctica, lo que siguió fue una serie de decisiones que parecen increíbles vistas desde hoy. Para preparar su defensa, Ted Bundy necesitaba acceder a la biblioteca legal del juzgado de Aspen, Colorado. El juez lo autorizó. Y aquí viene el detalle que ningún documental explica satisfactoriamente. Ted Bundy era trasladado a esa biblioteca sin esposas. Se le permitía moverse con relativa libertad dentro del edificio judicial porque, argumentaban, necesitaba poder consultar documentos y tomar notas. El 7 de junio de 1977, durante uno de esos traslados a la biblioteca en el segundo piso del juzgado de Aspen, Ted Bundy se acercó a una ventana, la abrió y saltó. 2 pisos. Se torció un tobillo al caer y empezó a caminar. No había alarma en esa ventana, no había guardia en ese pasillo en ese momento, no había protocolo que cubriera la posibilidad de que un acusado de asesinato saltara por una ventana del juzgado en pleno día. Bundy permaneció libre 8 días. 8 días en las montañas de Colorado con un tobillo lesionado, sin dinero suficiente, sin un plan real. Fue recapturado el 13 de junio casi por accidente, conduciendo un coche robado de manera errática, visiblemente egautado. Lo devolvieron a la cárcel. Se abrió una investigación interna sobre las condiciones de seguridad que habían permitido la fuga. Esa investigación no produjo consecuencias disciplinarias significativas para nadie. 6 meses después, Ted Bundy se fugó de nuevo. La segunda fuga es la que define todo lo que vino después, y es la más difícil de explicar. El 30 de diciembre de 1977, en la cárcel del condado de Garfield, en Glenwood Springs, Colorado, Ted Bundy llevaba semanas preparando su salida. Había estado haciendo dieta deliberadamente para perder peso, suficiente para poder pasar por un hueco en el techo de su celda que un guardia había inspeccionado semanas antes y declarado seguro. Había estudiado los turnos de los guardias, sabía cuándo habría menos movimiento. Esa noche, mientras sus compañeros de piso dormían, Bundy subió al techo por el interior, encontró un punto débil en la estructura y salió al exterior del edificio. No había alarma, no había guardia en esa zona del edificio, no había guardia en ese ángulo del edificio. Caminó hasta una casa cercana, encontró un coche con las llaves puestas y condujo hacia el este. Lo que ocurrió en las semanas siguientes es una de las partes más perturbadoras de esta historia porque desmonta completamente la idea de que alguien estaba buscándolo con urgencia real. Ted Bundy llegó a Chicago con tren, luego a Atlanta, luego a Tallahassee, Florida, usando el nombre de Chris Hagen. En Tallahassee, alquiló una habitación en una pensión, abrió una cuenta bancaria, consiguió trabajo esporádico, robaba para complementar sus ingresos, pero robaba cosas pequeñas, comida, dinero en efectivo, objetos que pudiera vender. Vivió así durante 6 semanas. 6 semanas en las que era un fugitivo buscado en múltiples estados. 6 semanas en las que cualquier control rutinario, cualquier verificación de identidad bien ejecutada podría haberlo detenido.
El 15 de enero de 1978, 42 días después de su segunda fuga, Ted Bundy entró a la casa de la fraternidad Chi Omega en la Universidad Estatal de Florida en Tallahassee, Florida. Eran las 3 de la mañana. Las estudiantes dormían. Margaret Bowman tenía 21 años. Lisa Levy tenía 20. Ambas murieron esa noche. Otras 3 estudiantes fueron atacadas en la misma casa en los minutos siguientes y sobrevivieron con heridas graves. Horas después, en otro apartamento a pocas calles, atacó a una quinta mujer que también sobrevivió. Todo eso ocurrió 42 días después de que Ted Bundy salió caminando por un hueco en el techo de una cárcel de Colorado. La investigación sobre las condiciones de seguridad en esa cárcel fue archivada. Nunca se hicieron públicas las conclusiones completas. Nadie fue procesado por negligencia. Ahora necesito contarte algo que no aparece en ningún documental de producción grande, algo que está documentado en los archivos del sheriff del condado de King en Washington y que cuando lo lees la primera vez tienes que releerlo porque parece imposible. En 1974, cuando las mujeres empezaban a desaparecer en Seattle y en los alrededores, la policía de King County comenzó a recibir llamadas de personas que querían reportar sospechosos. Era un procedimiento estándar. Se tomaban los nombres, se registraban en fichas, se verificaban básicamente y se archivaban. El nombre de Ted Bundy apareció en esas listas en 1974. Alguien lo reportó. Alguien que lo conocía, que sabía dónde vivía, que tenía razones concretas para pensar que algo no cuadraba, llamó a la policía y dio su nombre. La ficha fue registrada. Nadie la siguió con profundidad. No porque los investigadores fueran negligentes en términos personales, sino porque había cientos de fichas y no había manera sistemática de priorizarlas, cruzarlas con información de otros departamentos o identificar cuáles merecían seguimiento urgente. Ted Bundy fue arrestado por primera vez en 1975, 2 años después de que su nombre apareciera en esa lista. En esos 2 años, siguió matando. Y aquí está la conclusión que el FBI tardó demasiado en llegar a aceptar públicamente. En 1974, existía tecnología suficiente para conectar los crímenes de Washington, Utah y Colorado. Existían fichas con descripciones similares del sospechoso. Existían llamadas entre departamentos que señalaban patrones parecidos. Existían investigadores que tenían corazonadas correctas. Lo que no existía era un sistema centralizado que tomara toda esa información dispersa en múltiples jurisdicciones y la pusiera en el mismo lugar para que alguien pudiera verla completa. El caso de Ted Bundy fue directamente responsable de la creación del VICAP, el programa de aprehensión de criminales violentos del FBI, que es exactamente ese sistema centralizado que no existía. Una base de datos nacional donde los departamentos de policía de todo el país pueden registrar crímenes violentos, patrones de conducta y descripciones de sospechosos para que un analista pueda identificar conexiones entre casos en distintos estados. El VICAP existe hoy. Funciona. Ha ayudado a resolver casos que de otra manera habrían quedado abiertos indefinidamente. Y fue construido sobre una lección que costó más de 30 vidas aprender. Eso no es un detalle administrativo, es la consecuencia directa y medible de cada decisión que el sistema tomó mal desde 1974 hasta 1978. Cada ficha sin seguir, cada ventana sin alarma, cada fiscal que dijo que no era suficiente. El sistema no protegió a Ted Bundy conscientemente. No hubo conspiración, no hubo corrupción, hubo algo en cierta forma peor. Hubo incompetencia estructural. Un sistema diseñado para otro tipo de criminalidad, enfrentando algo para lo que no tenía herramientas, y pagando el precio de esa brecha con vidas que no eran las suyas. En unos minutos vamos a entrar al juzgado. Vamos a ver cómo Ted Bundy convirtió su propio juicio en el primer reality show del crimen real en América. Y vamos a ver por qué los medios de comunicación, todos ellos,
fueron cómplices involuntarios de algo que todavía hoy tiene consecuencias. Hay un momento en el juicio de Ted Bundy que resume todo lo que estuvo mal con cómo el mundo trató este caso. No es el veredicto, no es la sentencia. Es una tarde de 1980 en una sala del Tribunal de Miami, mientras el jurado deliberaba sobre si Ted Bundy debía morir por el asesinato de Kimberly Leach, una niña de 12 años. En esa sala, delante del juez, delante de las cámaras, delante de los periodistas que llenaban cada asiento disponible, Ted Bundy se puso de pie y llamó a declarar como testigo a una mujer llamada Carol Ann Boone. Carol Ann Boone llevaba años enamorada de Bundy. La había visitado en prisión, la defendía públicamente. Creía, o decía creer, que era inocente. Cuando Boone terminó su declaración y estaba a punto de retirarse del estrado, Bundy le dijo en voz alta, delante de todos, que si quería casarse con él. Ella dijo que sí. En Florida existía en ese momento una ley que reconocía el matrimonio verbal declarado ante testigos en un contexto oficial como legalmente vinculante. Nadie había pensado en esa ley al diseñar los protocolos de seguridad de un juicio por asesinato. Ted Bundy la estudió, la encontró y la usó exactamente cuando quiso. Se casó en el juicio por el asesinato de una niña de 12 años. Y las cámaras lo grabaron todo. Para entender por qué eso fue posible, hay que entender una decisión que Bundy tomó mucho antes de llegar a ese juzgado de Miami. Una decisión que la mayoría de los análisis describen como arrogancia, y en realidad era algo mucho más calculado. Bundy eligió defenderse a sí mismo. No porque creyera que era mejor abogado que los abogados que tenía disponibles. Era estudiante de Derecho, había estudiado la materia, pero sabía perfectamente que no tenía la experiencia ni el conocimiento técnico de un defensor profesional. Eso no era el punto. El punto era el control. Un acusado representado por un abogado es esencialmente pasivo durante el juicio. Escucha, observa, habla cuando le dicen que hable. El abogado toma las decisiones estratégicas, controla el ritmo, decide qué evidencia cuestionar y cuál dejar pasar. Un acusado que se representa a sí mismo puede interrogar a los testigos directamente, puede levantarse cuando quiera, puede dirigirse al jurado mirándolo a los ojos, puede alargar los procedimientos, cuestionar cada detalle, crear momentos de contacto humano con las personas que van a decidir su destino. Y mientras el juicio se desarrollaba, Ted Bundy recibía cartas, mucha carta. Más de 200 mujeres que habían seguido el caso en los periódicos y en la televisión, y que le escribían para decirle que lo apoyaban, que lo admiraban, que no podían creer que un hombre como él pudiera haber hecho lo que se le acusaba. Algunas le enviaban fotografías, algunas le declaraban el amor, algunas pedían visitarlo. Bundy respondía personalmente a muchas de ellas. Mantenía correspondencia activa desde su celda con un número de mujeres que los investigadores que tuvieron acceso a esas cartas describieron como sorprendentemente alto. Y las cartas no eran el único síntoma. Los periódicos lo describían como apuesto. La palabra aparece en artículos de The New York Times, de The Washington Post, de docenas de publicaciones regionales. Apuesto y carismático. Apuesto y brillante. Como si esas características fueran relevantes para un juicio por asesinato. Como si la apariencia de un acusado fuera información periodística legítima. Una revista de moda, durante el periodo del juicio, lo incluyó en un artículo sobre hombres atractivos. No como curiosidad irónica, como contenido editorial ordinario. Un reportero, antes de que el jurado saliera a deliberar por el caso de Kimberly Leach, le preguntó a Bundy si alguna vez había considerado dedicarse al modelaje. Ese reportero estaba en la misma sala donde días antes la madre de Kimberly había escuchado los detalles de lo que le habían hecho a su hija. Las familias de las víctimas asistían al juicio, tenían ese derecho. Y tenían que sentarse en esa misma sala y ver cómo los medios de comunicación convertían el proceso judicial por el asesinato de sus hijas en algo que se parecía mucho a un estreno de cine. Las cámaras estaban en el juzgado,
porque Florida fue uno de los primeros estados en permitir que los juicios fueran televisados. Era un experimento en transparencia judicial. En teoría, era una idea noble. En la práctica, lo que produjo fue la primera transmisión en vivo de un asesino serial, convirtiendo su propio juicio en una actuación. Los productores de televisión tomaban decisiones editoriales en tiempo real sobre qué enfocar, qué momento ampliar, qué expresión de Bundy capturar. Y sistemáticamente elegían los momentos en que parecía más humano, más inteligente, más incompatible con la imagen que uno tiene de alguien capaz de los crímenes que se le atribuían. Eso no era accidental. Era el resultado de décadas de entrenamiento editorial en las que el conflicto, la paradoja y la atracción visual eran los criterios de selección. Ted Bundy era visualmente paradójico. Era el material perfecto. Y nadie en ninguna sala de redacción de ese periodo se detuvo a preguntar seriamente qué estaban haciendo. En 2019, Netflix lanzó una serie documental sobre Ted Bundy titulada Conversations with a Killer. El argumento central era simple: dejar que Bundy hablara, usar las grabaciones de audio de sus conversaciones con los investigadores como columna vertebral del relato, dejar que el espectador escuchara su voz, su razonamiento, su versión de los hechos. La serie fue vista por decenas de millones de personas, generó conversación masiva, fue considerada un éxito. También fue criticada duramente por exactamente la razón que ya hemos discutido. Las víctimas aparecen como contexto. La cámara vuelve una y otra vez a Bundy, a su cara, a sus palabras, a la forma en que construía sus frases. El documental hace, con más producción y más alcance que los reportajes de 1979, exactamente lo mismo que aquellos reportajes hicieron entonces. Le da el micrófono al hombre que usó todos los micrófonos que tuvo disponibles para controlar su propia narrativa hasta el último día de su vida. Eso tiene consecuencias que van más allá de un documental específico, porque lo que Bundy demostró, aunque no lo planeara con esa intención, fue que el sistema mediático estaba completamente desarmado frente a alguien dispuesto a tratar su propio juicio como una oportunidad de comunicación, que las mismas herramientas que los medios usaban para informar podían ser capturadas y usadas en dirección contraria por el sujeto del que informaban. Eso que Bundy hizo en 1979 en un juzgado de Florida, con cámaras de televisión, con cartas a seguidoras y con una propuesta de matrimonio cronometrada, es el precedente directo de algo que hoy ocurre en plataformas digitales con una escala y velocidad que él no podría haber imaginado. La romantización del crimen no empezó con TikTok, ni con los podcasts de True Crime. Empezó en ese juzgado, con esas cámaras, con esos periodistas que preguntaban por el modelaje, y con un sistema que no tenía las herramientas para reconocer lo que estaba pasando hasta que ya era demasiado tarde para cambiar el encuadre. En unos minutos vamos a escuchar lo que Ted Bundy dijo la noche antes de morir, las confesiones que el FBI grabó y clasificó durante 20 años. Y vamos a intentar entender por qué un hombre que había pasado toda su vida controlando su narrativa, eligió en sus últimas horas contarlo todo. El 23 de enero de 1989, Ted Bundy tenía menos de 24 horas de vida. Llevaba 10 años en el corredor de la muerte de la prisión estatal de Florida. 10 años de apelaciones, de recursos legales, de fechas de ejecución programadas y pospuestas. 10 años durante los cuales había mantenido su estrategia habitual: control de la información, negación selectiva y la promesa implícita de que si alguien lo escuchaba con suficiente paciencia, quizás revelaría algo. Esa noche, con la silla eléctrica programada para las 7 de la mañana siguiente, Ted Bundy decidió que era el momento de revelar. Envió un mensaje: quería hablar, quería confesar, y a cambio querían que consideraran postergar su ejecución. El FBI escuchó la oferta y tomó una decisión que desde fuera puede parecer fría, pero que tiene una lógica investigativa concreta. Aceptaron escuchar. No porque fueran a detener la ejecución, porque esa decisión no estaba en sus manos y todos en la sala lo sabían, sino porque había familias que llevaban 15 años sin saber qué había pasado con sus hijas. Había casos abiertos en múltiples estados. Había nombres sin respuesta.
Si Bundy quería hablar, había que escucharlo. Bob Keppel recibió la llamada esa noche. Keppel era el detective del sheriff del condado de King, en Washington, que había trabajado en los casos de Seattle desde el principio. Había pasado más tiempo estudiando a Ted Bundy que casi cualquier otra persona viva. Había entrevistado a sus conocidos, revisado sus movimientos, reconstruido su cronología con una paciencia que los años no habían agotado. Tomó un vuelo a Florida esa misma noche. Años después, en entrevistas y en el libro que escribió sobre el caso, Keppel describiría esa conversación con una frase que no ha perdido peso con el tiempo. Dijo que fue la conversación más perturbadora de su vida profesional. No porque Bundy dijera cosas que Keppel no pudiera imaginar, sino por la manera en que las decía, por el tono, por la ausencia de cualquier cosa que se pareciera a remordimiento real, por la sensación constante de que incluso en ese momento, incluso con 12 horas de vida, Ted Bundy estaba actuando, estaba eligiendo qué revelar y qué guardar. Estaba administrando la información con la misma precisión calculada con que había administrado todo lo demás. Confesó 30 crímenes adicionales a los que ya estaban documentados. 30 nombres, 30 lugares, 30 cronologías que los investigadores pasaron las horas siguientes intentando verificar, cruzar con casos abiertos, conectar con evidencia existente. Algunos de esos casos encajaron. Familias que llevaban años sin respuesta recibieron esa noche, por vía indirecta y a través de investigadores que trabajaban contra el reloj, la confirmación de lo que ya temían. Otros casos no pudieron verificarse. Bundy mencionó crímenes en Arkansas, en Pensilvania, en Vermont, estados donde los investigadores locales no tenían casos abiertos que coincidieran con los detalles que proporcionaba, o donde la evidencia disponible era demasiado fragmentaria para confirmar o desmentir lo que decía. Y eso es exactamente el problema, porque Bundy, controlando la información en sus últimas horas de vida, es todavía Ted Bundy controlando la información. Confesaba lo suficiente para parecer cooperativo, lo suficiente para alimentar la posibilidad de que hubiera más, pero nunca lo suficiente para cerrar todos los casos, para dar a todas las familias lo que necesitaban, para dejar el expediente completamente resuelto. Los investigadores que estuvieron en esa sala esa noche lo sabían, lo veían en tiempo real y no podían hacer nada al respecto, porque la única alternativa era no escucharlo, y esa alternativa tenía un costo humano demasiado alto. El FBI cerró el caso de Ted Bundy con 30 víctimas confirmadas. 30. Ese es el número oficial, el que aparece en los documentales, en los libros de texto de criminología, en los artículos académicos. Hay investigadores que creen que ese número es una fracción del real. No lo dicen como especulación sensacionalista, lo dicen basándose en la geografía de los movimientos de Bundy durante los años que operó, en los patrones de casos sin resolver en los estados que atravesó, y en el simple cálculo de que un hombre que pasó años perfeccionando una metodología y que tenía acceso libre a víctimas potenciales, probablemente no se limitó a los casos que pudieron probarse en un juzgado. Algunos investigadores hablan de cifras que superan las 100 víctimas. Otros son más conservadores, pero coinciden que 30 es casi con certeza un mínimo y no una cifra completa. El FBI eligió 30 porque 30 son los casos que tienen evidencia suficiente para sostener una atribución oficial. Eso tiene sentido desde una perspectiva legal e institucional, pero tiene un costo para las familias cuyos casos quedaron fuera de ese número. Familias que tienen razones concretas para creer que lo que le pasó a su hija, a su hermana, a su madre, está relacionada con Ted Bundy y que nunca recibirán una confirmación oficial porque la evidencia que existe no alcanza el estándar requerido.
Esas familias existen, siguen existiendo, y la cifra de 30 presentada como definitiva en documentales y artículos borra su incertidumbre de la narrativa oficial como si no tuviera importancia. Tiene importancia. La última persona con quien habló Ted Bundy antes de ser ejecutado no fue Bob Keppel, no fue ningún investigador, no fue ningún miembro de su familia. Fue el Dr. James Dobson. Dobson era psicólogo, fundador de una organización conservadora cristiana llamada Focus on the Family y uno de los intelectuales religiosos más influyentes de América en los años 80. Tenía acceso a Bundy porque llevaba tiempo trabajando en campañas contra la pornografía y había solicitado entrevistar a Bundy específicamente para obtener el testimonio de alguien que pudiera describir desde adentro la relación entre el consumo de material explícito violento y la conducta criminal. Bundy le dio exactamente lo que buscaba. En esa entrevista, grabada y distribuida ampliamente después de la ejecución, Bundy explicó su historia como una progresión casi inevitable desde el consumo de pornografía violenta en la adolescencia hasta los crímenes que había cometido. Describió la pornografía como el catalizador, como la puerta, como la explicación. Los medios tomaron esa declaración y la repitieron durante años. Era una narrativa limpia, causa y efecto, una explicación que hacía que todo tuviera sentido y que además tenía implicaciones políticas claras para los debates sobre censura y regulación de contenidos que estaban activos en ese periodo. Pero los investigadores que habían pasado años con Bundy, que lo habían entrevistado en profundidad, que habían estudiado su psicología con herramientas que Dobson no tenía, reaccionaron a esa entrevista con algo que en público llamaron escepticismo y que en privado era mucho más cercano a la certeza de que Bundy estaba mintiendo una vez más. Bob Keppel fue directo al respecto. Dijo que la explicación de la pornografía era demasiado conveniente, demasiado ordenada, que Bundy había pasado toda su vida construyendo narrativas que le permitieran presentarse como el producto de fuerzas externas, como alguien a quien le había pasado algo, en lugar de alguien que había elegido hacer algo, y que esa entrevista con Dobson era la versión final y más pulida de esa misma estrategia. La psicóloga Dorothy Lewis, que lo había entrevistado extensivamente sobre su infancia y su desarrollo, señaló algo más específico. Dijo que si la pornografía violenta fuera la causa directa del tipo de criminalidad que Bundy representaba, existirían millones de personas con perfiles similares. Similares, dada la cantidad de material de ese tipo que circulaba en América. Que la pornografía podía ser un factor en un conjunto complejo de factores, pero que presentarla como la explicación singular era una simplificación que beneficiaba a Bundy mucho más de lo que beneficiaba al entendimiento real del problema. Porque si la pornografía lo creó, entonces Bundy es una víctima de algo externo. Es el resultado de una industria, de una sociedad, de una exposición que no eligió. Y esa narrativa le devuelve exactamente lo que había buscado toda su vida, una explicación que desplace la responsabilidad hacia afuera. Los investigadores que lo conocieron mejor creen que Ted Bundy eligió, que eligió desde el principio y que siguió eligiendo hasta el final, que la entrevista con Dobson fue la última elección en una cadena larga de elecciones calculadas y que fue, como todas las anteriores, una actuación diseñada para un público específico con un objetivo específico. El objetivo esa vez no era ganar tiempo ni controlar un juicio, era controlar cómo lo recordaría la historia. Y funcionó. Durante años, la narrativa de la pornografía como causa fue la versión que circuló en los medios, en los púlpitos, en los debates legislativos. La versión que Bundy diseñó en sus últimas horas de vida viajó mucho más lejos y duró mucho más tiempo que las conclusiones más complejas y menos limpias de las personas que lo habían estudiado durante años. Eso dice algo sobre él.
Dice algo sobre los medios que la reprodujeron sin cuestionarla, y dice algo sobre la necesidad humana de tener una explicación que cierre, que concluya, que convierta algo incomprensible en algo que podemos nombrar y por lo tanto creer que entendemos. A las 7 de la mañana del 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica de la prisión estatal de Florida. Afuera del edificio, cientos de personas habían pasado la noche esperando ese momento. Celebraron cuando se confirmó la ejecución. Había camisetas, había carteles, había gente vendiendo palomitas. Adentro, o más exactamente en sus casas, en sus ciudades, en los distintos estados donde habían vivido los últimos 15 años intentando reconstruir algo después de una pérdida que no tiene reconstrucción posible. Las familias de sus víctimas recibieron la noticia en silencio. Algunas dijeron que sintieron alivio, otras dijeron que no sintieron nada, otras dijeron que lloraron pero no de alegría. Porque lo que termina con una ejecución es la vida de una persona. Lo que no termina es lo que esa persona dejó atrás, las preguntas sin respuesta, los casos sin confirmar, las familias que nunca sabrán con certeza, el número oficial de 30 que para algunas personas es un número equivocado y siempre lo será. Ted Bundy murió con información que se llevó consigo. Esa fue su última decisión y fue, como todas las anteriores, completamente deliberada. Quiero terminar este video hablando de lo que queda, no de Ted Bundy, de lo que queda cuando alguien como él pasa por el mundo y el mundo intenta, con distinta suerte, aprender algo de eso. Porque hubo aprendizaje. Fue lento, fue caro, fue pagado con un precio que ninguna institución debería haber permitido que se pagara. Pero existió. Y es importante nombrarlo con la misma precisión con que hemos nombrado todo lo demás esta noche. El BCAP, el Programa de Aprehensión de Criminales Violentos del FBI, existe directamente porque Ted Bundy operó durante años en múltiples estados sin que ningún departamento de policía pudiera ver el cuadro completo. Es la base de datos centralizada que no existía cuando su nombre apareció en una lista de sospechosos en Seattle en 1974 y nadie la conectó con nada. Hoy esa base de datos recibe información de miles de departamentos en todo el país. Ha permitido conectar casos que de otra manera habrían permanecido abiertos indefinidamente. Ha dado respuestas a familias que sin ella no las habrían tenido nunca. Ese sistema lleva el peso invisible de todas las decisiones que se tomaron mal antes de que existiera. Florida cambió su legislación forense de manera concreta después de los juicios de Bundy. Los protocolos de identificación de víctimas, la cadena de custodia de la evidencia física, los estándares de preservación de escenas del crimen fueron revisados y endurecidos. No como respuesta abstracta a una tragedia abstracta, sino como respuesta específica a los errores específicos que habían comprometido evidencia, retrasado conexiones y en algunos casos hecho imposible la atribución de crímenes que probablemente fueron suyos. Los procedimientos de extradición entre estados también cambiaron. Antes del caso Bundy, mover a un sospechoso de un estado a otro para enfrentar cargos era un proceso lento, burocrático y lleno de puntos de falla. Los casos de Bundy en Utah, Colorado y Florida pusieron en evidencia cuánto tiempo podía perderse y cuánto daño podía hacerse durante ese tiempo, cuando la coordinación entre jurisdicciones dependía de procedimientos diseñados para otro siglo. Y hay algo más que el caso Bundy impulsó que no aparece en casi ningún documental porque ocurrió después de su ejecución y requiere conectar puntos que están separados en el tiempo. Los métodos de análisis forense que los investigadores desarrollaron intentando resolver los casos más ambiguos del expediente Bundy contribuyeron directamente al desarrollo de protocolos para el uso del ADN en la conexión de crímenes entre jurisdicciones. Las primeras veces que el ADN fue usado no solo para identificar a un culpable dentro de un caso, sino para conectar crímenes en distintos estados, los investigadores que diseñaron esos protocolos habían aprendido de los fracasos forenses que el caso Bundy había expuesto. Todo eso es real, todo eso importa, y ninguna de esas mejoras devuelve a nadie.
Esa es la tensión con la que hay que vivir cuando se estudia este caso con honestidad. El sistema aprendió, y el aprendizaje llegó demasiado tarde para las personas que más necesitaban que llegara a tiempo. Ted Bundy lleva más de 35 años muerto. En TikTok hay cuentas dedicadas a él con cientos de miles de seguidores. Hay audios virales usando fragmentos de sus entrevistas. Hay videos donde personas jóvenes debaten si era o no atractivo, como si eso fuera una pregunta que merece tiempo y atención. Sus juicios son material de memes. Su nombre es reconocido globalmente por personas que no podrían nombrar a una sola de sus víctimas. Linda Ann Healy tiene una página de Wikipedia incompleta. Karen Campbell aparece principalmente en artículos sobre Bundy, como dato secundario en la historia de otro. Kimberly Leach, 12 años, es recordada mayoritariamente como la víctima más joven, una categoría, no una persona. Eso no es un accidente. Es el resultado de décadas de decisiones editoriales acumuladas, de titulares que pusieron su nombre primero, de documentales que usaron su cara en la miniatura, de podcasts que llevaban su nombre en el título, de una industria entera del true crime que aprendió, correctamente desde una perspectiva comercial, que él generaba clics y ellas no. Los investigadores que estudian la psicología del consumo de true crime tienen una explicación para por qué funciona así, y es menos oscura de lo que parece. Nuestro cerebro está diseñado evolutivamente para prestar atención a las amenazas, para analizar el peligro, para intentar entender cómo opera alguien que hace daño, porque ese entendimiento, en un contexto evolutivo, era información de supervivencia. El true crime activa esos mecanismos en un entorno seguro. Escuchamos sobre el peligro desde la seguridad de nuestros audífonos y nuestras pantallas, y nuestro cerebro procesa eso como un ejercicio útil. El problema es lo que el mercado hace con ese impulso genuino. Porque el impulso original, querer entender cómo funciona el peligro para poder reconocerlo y evitarlo, es legítimo, es humano. No hay nada patológico en estar interesado en estos casos. El debate académico sobre si el true crime genera empatía o voyeurismo no tiene una respuesta única, porque depende completamente de cómo se cuenta la historia. Un documental que centra a las víctimas, que usa los crímenes como ventana para entender el fallo del sistema, que hace preguntas sobre estructuras y no solo sobre individuos, puede generar empatía real y comprensión real. Puede cambiar cómo alguien ve el mundo y cómo actúa en él. Un documental que usa a las víctimas como contexto para explorar la fascinación por el perpetrador genera voyeurismo. Satisface la curiosidad sin producir ningún entendimiento que importe. La diferencia no está en el tema, está en las decisiones que se toman al contar la historia. Lo que puedes hacer diferente es simple, pero requiere un esfuerzo consciente. Cuando consumas true crime, cualquier forma de true crime, pregúntate cuánto tiempo dedica ese contenido a las víctimas versus al perpetrador. Pregúntate si cuando terminas, sabes algo sobre las personas que murieron o solo sabes más sobre la persona que las mató. Pregúntate si el contenido te dio herramientas para entender algo o solo te dio emociones para consumir. Y cuando encuentres contenido que lo hace bien, que centra a las personas correctas y hace las preguntas correctas, compártelo. Porque la única forma de cambiar lo que la industria produce es cambiar lo que la audiencia demanda. Ted Bundy fue ejecutado el 24 de enero de 1989. Afuera de la prisión, cientos de personas habían pasado la noche esperando ese momento. Celebraron con camisetas y con carteles y con la energía de alguien que asiste a un evento. Había palomitas, había música, había personas que habían viajado desde otros estados para estar ahí. Lo que sentían era comprensible. La rabia acumulada durante años de juicios y apelaciones y fechas postergadas tiene que ir a algún lugar. La necesidad de un final definitivo después de tanto tiempo es completamente humana.
Pero las familias de las víctimas no estaban afuera celebrando. Estaban en sus casas, en sus ciudades, recibiendo la noticia de la manera en que se recibe algo que llevas 15 años esperando y que cuando llega, descubres que no cambia lo que más necesitaba cambiar. Algunas dijeron que sintieron algo parecido al alivio. Otras dijeron que no sintieron nada reconocible. Otras dijeron que lloraron, pero no porque estuvieran contentas. Lloraron porque la ejecución de Ted Bundy no traía de vuelta a Linda, no traía de vuelta a Karen, no traía de vuelta a Kimberly ni a ninguna de las otras. No respondía a las preguntas de las familias cuyos casos nunca fueron confirmados. No cerraba nada que no fuera el expediente oficial. Y eso es lo que quiero que te lleves de este video. No el perfil psicológico, no los detalles forenses, no las fechas ni los nombres de los estados. Esto. La pregunta equivocada sobre Ted Bundy es ¿quién era él? La pregunta correcta es por qué el mundo que lo rodeaba, el sistema judicial, los medios de comunicación, las instituciones que deberían haber respondido antes y mejor, por qué todas esas estructuras fallaron de manera tan sistemática y tan costosa. Porque Ted Bundy fue una persona, tomó decisiones, hizo daño y murió. Pero el sistema que lo dejó ir en Utah en 1975 sigue siendo un sistema. Las decisiones editoriales que lo convirtieron en celebridad siguen siendo decisiones que se toman todos los días. La tendencia a centrar al perpetrador y borrar a las víctimas sigue siendo la tendencia dominante en la industria del true crime en 2024. Eso no murió con él. Y mientras siga vivo, la pregunta no es qué hacer con los monstruos cuando aparecen. La pregunta es qué estamos construyendo o dejando de construir que hace posible que aparezcan y operen durante tanto tiempo sin que nadie los detenga a tiempo. Esa es la pregunta que ningún documental sobre Ted Bundy ha respondido satisfactoriamente todavía, incluyendo este video. Pero al menos, hoy la pregunta está sobre la mesa. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más de este caso que lo que la mayoría de los documentales disponibles te habrían contado. No porque este video tenga información que no existe en ningún otro lugar, sino porque intentó contarla de una manera diferente, centrando a las personas correctas, haciendo las preguntas que incomodan en lugar de las que entretienen. Cuéntame en los comentarios cuál fue el dato que más te impactó. Y si conoces a alguien que crea que Ted Bundy fue simplemente un genio del mal, alguien que nació diferente y por eso hizo lo que hizo, compártele este video. Porque esa idea, la del monstruo que nació siendo monstruo, es exactamente lo que nos impide ver lo que realmente importa aprender de este caso.